Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hablemos de. Yo soy Corso y en esta ocasión vamos a hablar de una de las más grandes villanas en la historia de México, la Malinche. Para ello vamos a estar utilizando este libro que aún no lo termino, estoy a nada de terminarlo y de cierta manera no quiero hacerlo porque está muy bueno. Fue un regalo de mi hermana y creo que una de las mejores formas de agradecer por ello es dedicando uno o varios capítulos a la lectura de esto. Y vamos a empezar primero con un pequeño disclaimer. Voy a empezar diciendo que este libro me ha hecho ver cosas y me ha hecho recordar cosas que probablemente ya había investigado un poquito antes por aspectos de la carrera o por gusto propio. Y es que al parecer la historia de México, o lo que hoy conocemos como México, está lleno de recovecos, está llena, perdón, de una doble moral impresionante y de cosas bastante importantes y remarcables en cuanto a los personajes que podemos considerar como héroes o villanos dentro de esta gran novela que es la historia del México actual. De hecho, me gustaría hacer una serie que sea del México prehispánico, el México independiente o la búsqueda del México independiente, así como el México revolucionario. Pero, pues en esta ocasión vamos a empezar leyendo algunos capítulos, quizá no todo el libro de jalón, porque tampoco quiero que salgas de aquí así todo. ¿Verdad? Quiero que te entretengas, que leas conmigo o que al menos me prestes un poquito de tu atención para que vayamos conociendo un poquito más a la gran madre de lo que hoy conocemos como México, una de las mujeres más influyentes e importantes en el lenguaje, en la cosmovisión y en la cultura mexicana. Desgraciadamente, un poquito para mal, pero voy a intentar, o al menos vamos a intentar de la mano de los autores y de la gente que pudo traer a la realidad de este libro, vamos a intentar que eso cambie un poquito. Al menos esa es la idea. Pero sobre todo que te entretengas. Entonces, de hecho, no sé si se alcanza a ver aquí, pero ya tengo algunos post-its de anotaciones que quería hacer para este episodio. Y de hecho, como les digo, esto fue un regalo de mi hermana. Ella lo leyó antes que yo. Y de verdad cuando leí la dedicatoria, pues sí, lo que dice aquí, me hizo sentir muy bien y se los quiero compartir porque dice, gracias por mostrar a través de la divulgación histórica el fascinante mundo del ayer. Uf, es que es una frase muy bonita de una de las personas a las que yo más quiero en esta vida y pues no podía quedarme sin hacer un capítulo, aunque sea mínimo uno de estos. Vamos a saltarnos un poquito la presentación, vamos a llegar directamente pues al segundo capítulo, que es Malinche, Malintzin y Marina. Vamos a hacer ese pequeño distingo entre esos tres nombres, aunque nos refiramos exactamente a la misma persona. No les voy a hacer spoilers, lo vamos a ver más adelante en el libro, el por qué hay un distingo, una distinción entre estos tres nombres. Lo vamos a ir platicando conforme avanza el episodio. ¿Va? Entonces, vamos a empezar. Malinche, Malintzin y Marina. En la memoria de los mexicanos, la figura de la mujer llamada Marina, Malintzin o Malinche, juega un papel importante. 500 años después de su breve vida, la recordamos tal vez como la figura femenina más influyente de nuestra historia. Una montaña lleva su nombre en el estado de Tlaxcala y es representada en las incontables danzas de conquista que se celebran en el territorio de México y más allá. En la imaginación popular, entre los pueblos indígenas y de muchas comunidades campesinas y urbanas, Malinche es una reina legendaria, casi una diosa, que recibió a los españoles y facilitó la conquista, en especial la llegada de la religión católica, con la que se identificaba. Su pueblo, sin embargo, no está libre de polémica. En los últimos 200 años, esta mujer ha sido objeto de agresiones y ataques por parte de escritores e historiadores que la consideran una traidora por haber ayudado a los españoles en lo que solemos llamar la conquista de México. Que no está de más recordar, ya lo hemos hablado en otros episodios. Para mí es un poquito error hablar de la conquista de México, aunque culturalmente desde primaria, desde que nos enseñan nuestros primeros tacitos en historia, nos dicen que México fue conquistado y hasta incluso viendo los libros de texto como la conquista de México. Cosa que a mi parecer es erróneo, porque México no existía para los años 1500, mucho menos para el 1521. México como país se consolida mucho tiempo después, de manos de un pelón, el famosísimo Costilla, el padre de la patria, pero pues eso ya es harina de otro costal, pero para que se entienda, nos vamos a referir a eso como la conquista de México, que
partimos desde que es un error, ¿va? Sea lavada o vapuleada, Malintzin está en la boca de todas y todos. Tal fama póstuma contrasta con la manera dramática con lo poco que sabemos de su vida. Vamos a quitar el primer post-it, perdón por el ruido. Pese a la polémica que la rodea, podemos afirmar que esta mujer indígena tiene una imagen más positiva entre la población mexicana que Hernán Cortés, el conquistador español a quien acompañó como traductora entre 1519 y 1521, fecha en la que se consuma la conquista de México, o de la Gran Tenochtitlan. Muchos historiadores han ensalzado a este nombre, alabado su valor e inteligencia política y capacidad de construir alianzas, considerándolo incluso el padre de México, que sí, no lo he escuchado tantas veces, pero sí he escuchado y leído que lo llaman así como el padre de México, que me parece una aseveración arriesgada, pero un poquito más exacta, a menos para mí, que llamar al padre de México a Miguel Hidalgo. Bueno, son perspectivas, ¿no? En cuanto a la historia, en perspectiva se rompen géneros y en la variedad está la dulzura y la sabrosura. Entonces, pues depende de tu postura, pero por lo mucho o poco que he leído del mismísimo Cortés, me parece que dentro de su ignorancia, quizá, ay, ¿cómo decirlo? Una ignorancia para bien, aunque intentó hacer de lo que hoy es México, pues unas tierras productivas para la corona, para sí mismo y también para los nativos. Obviamente no lo consiguió porque pues había muchos intereses de por medio. Donde hay riqueza, señores, hay intereses. Nada más hay que cuidar de quiénes son esos intereses, pero bueno, vamos a continuar. Muchos historiadores han ensalzado este nombre alabando su valor, inteligencia política y capacidad de construir alianzas, considerándolo incluso el padre de México. Y sin embargo, a la fecha no existe en nuestro país población, calle o monumento en su honor, cosa que sí es cierto, ponte a pensar en ello, y su figura es más objeto de miedo y condena que de admiración. En este libro examinaremos la relación entre estas dos figuras. Malintzin, la joven mujer mesoamericana que hablaba al menos cuatro idiomas indígenas, cuatro señores, cuatro idiomas indígenas diferentes y además aprendió el español. Cautiva y concubina del hombre Cortés, capitán español 20 años mayor que ella, monolingüe, empecinado, pero autor de las cartas de relación, la primera y más famosa historia de la conquista escrita en español que ha definido hasta hoy la manera en que concebimos estos acontecimientos. Sí. Si tú te quieres adentrar um, pues a conocer un poquito de la historia de la conquista de Tenochtitlan y de los pueblos aledaños, lo primero que te van a pedir o lo primero con lo que te vas a topar es con las cartas de relación de Hernán Cortés o con historia, la historia verdadera de la conquista mexicana, algo así, por Bernal Díaz del Castillo. Híjole, muy probablemente les dije el nombre incorrecto, voy a investigarlo bien, lo pongo aquí en una fichita, pero esas dos cosas te lo van a pedir sí o sí. Bueno, no es que te lo pidan, es que son los documentos, son los escritos más populares y más importantes actualmente y más aceptados también. Entonces, claramente estas dos cosas están desde una cosmovisión y perspectiva, primero que nada, de hombres extranjeros y de los que ganaron. Entonces está bastante sesgada, está, pues sí, toda la información y toda la, como te digo, la perspectiva de cómo fue la conquista, porque la historia la hacen los vencedores. Y estos vencedores, además, en esa época donde el género femenino era peor que nada, donde se cometieron muchos crímenes y también se veló un poquito por la integridad de los nativos con las leyes de Indias que sirvieron para dos cosas, nada y una chingada, pero pues sí, es la cosmovisión que te vas a topar, a menos que ya empieces a investigar un poquito más y más y te encuentres con joyitas de libro como este, que por cierto es una edición de la UNAM. No sé dónde consiguió esto mi hermana, pero es por parte de la UNAM, entonces me parece que va a estar muchísimo, muchísimo más acertado. De acuerdo a la perspectiva, porque por lo que vamos a ir viendo, las autoras o autores que escribieron esto, pues tienen opiniones algo distintas de lo popular en cuanto a esta mujer. Veremos que entender la manera en que interactuaron y colaboraron estas dos personas es clave para comprender la verdadera naturaleza de la conquista, producto de la traducción, la negociación, las alianzas, los acuerdos, antes que las simples victorias militares. En estas páginas espero convencerte, lectora, lector,
de que el papel de la mujer indígena fue mucho más importante de lo que hemos reconocido, porque hemos creído en exceso en el relato del varón español, en lo que hablábamos. De manera poco sorprendente, es muy poco lo que podemos saber de una mujer joven y esclavizada. Apenas podemos estar seguros de que nació en los primeros años del siglo XVI. Lo más probable es que en Olutla, un poblado donde se hablaba hasta hace poco el oluteco o popolca, una lengua de la familia Mixe-Zoque. Al parecer, creció en la corte del señor del lugar, por ser hija de una de sus esposas, que la poligamia era algo pues, muy normal dentro de las cortes y los más altos estratos de la cultura, de las culturas mesoamericanas. Creciendo en la corte, habría aprendido las complicadas intrigas, las delicadas palabras y los educados modales y refinadas formas de vida de la élite mesoamericana. Todo esto desde la perspectiva particular de un señorío local en la principal región comercial de Mesoamérica, la costa del Golfo, cerca de la región del Istmo, donde convivían y se enfrentaban las largas tradiciones migratorias y comerciales con los cholantes y silancas, con el expansionismo de la Triple Alianza, encabezada por los mexicas o aztecas. Traduciéndolo, esta mujer, Malinche, bueno, Malintzin, creció en la corte, rodeada de buenas costumbres, de buen conocimiento, y básicamente no le faltaba gran cosa, no le faltaba nada, porque era hija del regente y a su vez era hija de una de las los amantes o parejas del jefe. Por lo tanto, pues le iba bastante bien. Y la zona geográfica en la que estaba ubicada, pues convivía su cultura, su tradición, su gente, con las otras culturas más importantes de Mesoamérica. Vamos a ver cuáles eran un poquito más adelante, pero cabe recalcar que, híjole, ya cruzando la pierna es que la cosa se pone seria, ¿eh? Pero aquí algo importante es que en Mesoamérica pasaba algo similar como con Grecia. Aquí al parecer éramos ciudades-estado, no éramos una federación, ni tampoco éramos como lo somos ahora, que estados que obedecen a un poder centralista, por así decirlo, sino que cada región de Mesoamérica estaba constituida por un pueblo, un gobierno y un líder, ¿no? Sin embargo, resulta que dentro de los grandes había uno más chingón, o unos en general. Había pueblos más importantes que otros. El más importante, desde luego, era el pueblo mexica, mal llamado azteca, con el Tlatoani, el Hueytlatoani, que pues estuviera en ese momento. Entonces muchos de esos pequeños pueblos rendían tributo a la gran ciudad, la ciudad de oro, la ciudad preciosa, la gran, antigua y ya caída Tenochtitlan, ¿verdad? Entonces había muchas rutas comerciales pues en gran parte del tiempo, es, pues esta zona, toda la zona de Mesoamérica era una zona pacífica, hasta que llegaban las guerras floridas u otro tipo de conflictos de intereses en general, pero había mucho mixeo, había, ¿cómo decirlo? Se compartían mucho convulsiones, cultura y recursos materiales y inmateriales. Entonces, era toda esta riqueza lo que hizo a Doña Marina una mujer todavía mm, más consciente y más sapiente de lo que le rodeaba, ¿va? Mm, ok. Por eso es muy probable que aprendiera a hablar, además del ulutleco, maya chontal y tal vez náhuatl, en su variante más elegante y refinada, porque así como en el español sucedió con el castellano, así como con las lenguas romances y el griego y el latín incluso, había dos formas de hablarlo. Por ejemplo, el latín o el griego vulgar, el latín o griego fino, o que se hablaba en las élites, vaya, gente que estudiaba. Y sucede, sigo pasando mucho con el español actual. Eh, no es como que se enseñe una lengua fina, por así decirlo, o una lengua vulgar. Sin embargo, el español que tú y yo solemos hablar más coloquialmente es una lengua que se ha visto modificada, sí, por lenguas extranjeras, o se ha visto simplificada por el uso en sí. Sin embargo, hay muchas palabras que desconocemos, hay muchas palabras que, pues, o sea, te aseguro que ni tú ni yo conocemos ¿qué será? Ni un 60-50% de todas las palabras del español, pero no las utilizamos porque o están en desuso por una falta de exactitud o están en desuso porque no es lo más práctico del mundo. Por ejemplo,
No es lo mismo decir un ósculo, te quiero dar un ósculo, que te quiero dar un beso, por ejemplo. O no es lo mismo decir me duele el esternocleidomastoideo que decir me duele la chingada espalda, ¿no? Entonces es básicamente eso. Y al parecer doña Marina hablaba el náhuatl más fino. O sea, era popofona, era fifi, la canija. Bueno, Díaz del Castillo nos cuenta que era una princesa, traduciendo su condición social de mujer de corte a los términos propios de la nobleza española. Sin embargo, en los palacios mesoamericanos un señor tenía muchas mujeres y la jerarquía de cada una y de sus hijos e hijas cambiaba según el vaivén de la política, de modo que no era siempre segura. Aunque nunca lo sabremos a ciencia cierta, es posible que en algún cambio ella creyera que la posición, no, perdón, que ella cayera de posición y fuera vendida como esclava. Se cuenta muy común, ay, perdón por hacer tantas acotaciones, yo sé que la lectura está muy cortada, pero son cosas que me gustaría aclarar, espero no se molesten demasiado, pero es de conocimiento popular que doña Marina fue o vendida o fue entregada como esclava y o como tributo a pues los exploradores españoles. Y esto, desgraciadamente, era una práctica bastante común, muy recurrente. De nuevo, como apoyo visual, les voy a recomendar mucho que vean la serie se llama Hernán. No sé bien en qué plataforma esté, pero se llama Hernán. Como apoyo visual, me parece acertada, aunque todo lo demás lo podemos tomar un poquito con pincitas. Pero sucedía que a la llegada de estos que se creían dioses, porque recordemos que en los caballos como tal no existen en América hasta la llegada del pueblo español, no existen los caballos. Entonces imagínate tú, que de pronto llega a tu tierra unos seres de rasgos diferentes a los tuyos, con barba prominente, porque al parecer los antiguos mexicanos no tenían una barba cerrada tan prominente como el pueblo europeo. Eso viene de allá. Por algo representan siempre a los tlatoanis o a los pues indios, por así decirlo, con barba de tizoc, que es un término sumamente despectivo, pero es la única manera en la que encuentro para ejemplificarlo rápidamente. Pero al parecer la barba cerrada venía de Europa. Me desvío. Entonces, les entregaban piedras preciosas, les entregaban frutas que eran consideradas exóticas o valiosas, les entregaban plumajes de aves bellas o muy queridas, incluso sagradas, y pues también les entregaban mujeres. A veces estas mujeres ya eran esclavas desde antes, a veces otras. Otras veces, lo que les digo, yo hablo un español sumamente vulgar. Doña Marina estaría decepcionada de mí. Bueno, había otras veces en las que también les entregaban mujeres de la realeza para el servicio personal, que bien sabemos que de servicio personal, pues como que no, nada más disponían de sus cuerpos, y eso que eran católicos. Pero bueno, entonces al parecer este fue el caso de Doña Marina, como era una mujer medianamente acomodada, parte de la realeza, pero tampoco tan maciza dentro de la misma. Amigos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Resulta que se me están acabando las baterías de todos lados y no me había dado cuenta de la hora que era. Alexa, ¿qué hora es? Es la 1:02 de la mañana. Qué bárbaro, yo estoy como sin nada, pero mañana me tengo, bueno, al rato, me tengo que levantar bien temprano y se me está acabando la batería del teléfono, también la batería de la cámara, de los micrófonos. Entonces lo que menos quisiera es que el audio o alguna de ambas cámaras falle mientras hablamos de Doña Marina. Ella no se merece eso, ¿no? Entonces, me parece que si no observé mal, llevamos alrededor como de 20 minutos, que me parece un tiempo bueno, un tiempo razonable para al menos la primera parte del primer capítulo. Miren, nos faltan, déjenme ver cuántas páginas nos faltan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Nos faltan varias páginas, ¿verdad? Y avanzamos. ¿Cuántos avanzamos? Permítanme, les digo. Híjole. Ah, que la canción. Mejor no les digo cuántos avanzamos. Ay, siento que soy una persona que corta demasiado eh, la fluidez de una lectura tan deliciosa como esta. Me disculpo de nuevo. Bueno, me disculpo, pero no me arrepiento. Ojo ahí. El caso es que procuraré grabar la segunda parte de esto lo más pronto posible. Espero no se me desesperen demasiado. Y bueno,
Nos vemos en un próximo episodio. Espero este te haya gustado demasiado. Queda pendiente la segunda parte y terminar el capítulo, así como en siguientes episodios seguir hablando de este gran personaje, seguir leyendo todos los libros que tenemos pendientes tú y yo. Nos vemos en la próxima. Adiós.